Soy Macarena Navarrete, directora y chair de inversiones y negocios de AmCham y country manager de EY Chile. Les agradezco a todos estar acá y también a los que están en la casa. Quisiera ver si alguno de los que están en la casa puede hacerme alguna señal para saber que nos están escuchando. No recibo tanta señal, ¿sí? Ah, perfecto. Muchas gracias, Ana María. Entonces, como les estaba contando, en nombre de la Cámara agradezco a todos los socios que nos acompañan hoy en nuestra oficina, también a los socios que están en la casa virtualmente. Hoy lo que estamos presenciando es una reunión que ha organizado el Comité de Inversiones y Negocios, en que tenemos una conversación para analizar la discusión constitucional que ha estado ocurriendo. Vamos a analizar esta discusión constitucional a nivel económico y vamos a tratar de profundizar en política fiscal y de mercado y nos vamos a preguntar a qué debiera aproximarse Chile en los próximos años. Y entonces, para tener esta conversación, es que quiero agradecer muy profundamente a Harald Beyer, aquí a mi izquierda, y a Janet von Wolferstorff, un poco más allá. Ambos nos van a acompañar para compartirnos sus visiones, sus perspectivas en el día de hoy, en un momento tan importante como el que estamos viviendo en materia constitucional. Chile, la verdad es que ya tiene experiencia, podríamos decir, porque hemos atravesado dos procesos constitucionales en el último tiempo. Si no fuera tres, si contáramos el intento de la presidenta Bachelet, en los últimos 3 años. Desde AmCham no hemos tenido una actitud pasiva. Hemos valorado estos procesos constitucionales y hemos participado en ellos. Hemos destacado lo que nosotros consideramos muy valioso, que es que estos procesos constitucionales se han hecho a través de una vía institucional y regulada, y hemos encauzado los procesos políticos y sociales de nuestro país a través de una vía ordenada. Hemos entonces, en estos procesos, representado la voz de nuestros socios y hemos articulado espacios de diálogo, hemos contribuido desde la experiencia de nuestras compañías en la construcción de políticas públicas que aporten al desarrollo del país. Y esto es algo que la verdad es que venimos haciendo hace más de 100 años. Es por esa razón que en el pasado proceso constitucional fuimos muy activos ¿cómo? Muy activos promoviendo principios constitucionales para la inversión y el comercio, que lo hicimos a través de la organización de ciclos constitucionales, en que posicionamos nuestra visión en distintos foros. También presentamos ante la convención y hicimos reuniones muy interesantes con más de 40 convencionales de todas las miradas y sectores políticos. También valoramos el proceso constitucional actual y valoramos mucho que incluya ciertos principios que en algún momento AmCham propuso a la convención anterior y que defendimos de manera muy profunda. En ese sentido, es que tenemos la convicción que el aporte de la inversión extranjera y el comercio internacional son fundamentales. En este camino es que creemos que es necesario contar con un texto constitucional que dé certeza jurídica, estabilidad en el largo plazo, que, que asegure un derecho de propiedad muy robusto, y porque todos estos son principios altamente valorados por nuestros inversionistas y que han comprobado su beneficio a lo largo del tiempo. No solo el tema económico es necesario, también es necesario tener un sistema político balanceado con los contrapesos, los check and balances apropiados, porque esos principios son los que van a fortalecer la democracia en la que nuestra economía y nuestro negocio va a poder prosperar. Esos principios políticos son los que van a dar gobernabilidad, van a garantizar el Estado de Derecho. Creemos que es fundamental que este nuevo sistema político que estamos creando respete profundamente los tratados internacionales y que ese respeto sea parte fundamental del sistema.
También creemos que es fundamental la independencia y la robustez de ciertas instituciones, como el sistema de justicia, como las instituciones financieras, que son claves para asegurar el equilibrio y la independencia de los ciclos políticos. Otro sistema importante es la participación del sector privado, particularmente en la provisión de seguridad social. Todos estos principios fortalecen la institucionalidad de nuestro país, otorgan las certezas jurídicas necesarias, atraen las inversiones, generan empleo, generan diversidad, nos ayudan a tener buenos gobiernos corporativos, nos aportan en generar innovación, nos aportan en el desarrollo de talento, generan sostenibilidad. En fin, tal como les comentaba, para conversar todos estos temas que hoy día nos acompañan dos invitados de lujo y voy a presentarlos, aunque siempre siento en estos casos como este que en verdad es superfluo y no necesitarían presentación. Harald Beyer es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez desde marzo de 2018. Harald se desempeñó como director del Centro de Estudios Públicos entre 2014 y 2017. Previamente fue subdirector del mismo lugar. Entre 2011 y 2013 fue ministro de Educación de la República de Chile. Ha publicado extensamente en revistas académicas en Chile y en el extranjero. Colabora además con el Consejo de Redacción del Mercurio e integra el directorio de la Fundación Educacional Choshuenco, entre otros muchos cargos relevantes. Gracias, Harald, por estar acá. Janet von Wolferstorff es economista y actualmente se desempeña como consejera del Consejo Fiscal Autónomo desde julio del 2022. Entre julio y agosto del 2023 ejerció como miembro de la Comisión Regulación de la Relación entre Instituciones sin fines de lucro y Estado, que la semana pasada entregó su primer informe al gobierno. Es fundadora y exdirectora ejecutiva e integrante del directorio de la Fundación Observatorio Gasto Fiscal en Chile. Hasta julio de 2023 fue directora de la Fundación Chile. Entre el 2020 y 2021 ejerció la presidencia de la Comisión Asesora Ministerial para el Gasto Público. Asimismo, entre 2018 y 2020 fue integrante del Consejo Presidencial de Modernización del Estado, entre otros relevantes cargos. En mayo de 2023 lanzó su primer libro, denominado Capitalismo, de la editora Taurus, Penguin Random House. Muchas gracias, Janet, por estar aquí con nosotros. Harald y Janet van a realizar intervenciones que van a tener aproximadamente 15 minutos cada uno. Y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, esperamos. Y ese espacio va a ser moderado por Paula Esteves, gerente general de AmCham Chile. Entonces, vamos a comenzar con Harald y luego Janet. Y nuevamente a ambos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Harald, la palabra es tuya. Buenos días, muchas gracias a AmCham, a Macarena y a Paula por la invitación. Se dice hoy día que en una universidad es muy fácil reconocer al rector, es el único que usa corbata, pero veo que aquí también se cumple la regla, digamos. Déjenme tocar varios puntos muy rápidamente, después podemos entrar en mayor profundidad en algunos de ellos. Cuando uno mira un poquito, ¿no es cierto?, lo que pasó hace justamente un año, el rechazo al proyecto de la Convención Constituyente, yo creo que hay un factor unificador entre los múltiples causas que tuvo ese rechazo que creo que estuvieron a la base de ese resultado. Y el texto constitucional de ese entonces, que se sometió a la aprobación de la ciudadanía, en el fondo contemplaba una gran inseguridad jurídica en distintos planos. Y yo me atrevería a decir que esa inseguridad iba desde, por así decirlo, el ciudadano de a pie, hasta las grandes empresas que tenían inversiones en Chile. Y ese fenómeno de alguna manera generó el resultado que hoy día conocemos y que en ese momento, en algún momento fue incierto, o los días antes fue incierto, pero que fue bastante contundente. La Constitución en todo país es finalmente una obra política, pero su proyección es jurídica. Y ese es el elemento que uno tiene que siempre considerar en los análisis que se hacen al respecto. Y entonces cuando las personas la evalúan no tanto como obra política,
sino que la evalúan desde el punto de vista de cómo ella afecta a sus libertades civiles y políticas, las más básicas, hasta las posibilidades de desarrollar una actividad económica sin restricciones arbitrarias. Yo diría, y ustedes pueden imaginar en todo ese ámbito que he descrito, digamos, las múltiples consideraciones que de alguna forma hay que hacer al respecto. Y yo creo que eso es lo que finalmente termina influyendo en la decisión de la población. ¿Qué comprende un orden económico para tratar de ir de alguna manera desentrañando los aspectos que son tremendamente importantes para la ciudadanía? Yo creo que podríamos discrepar respecto a los detalles específicos que de alguna forma comprenden este orden económico, pero en términos generales me atrevería a decir que es posible acordar los siguientes aspectos. Reglas de las personas, por una parte, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad tienen de elegir una actividad económica? La posibilidad de elegir en aspectos cruciales que definen una persona, las reglas que enmarcan el ejercicio de dicha actividad. Estoy siendo muy esquemático, pero yo creo que podríamos concordar, sin entrar en detalles específicos, que más o menos esto comprende parte de lo que entendemos como orden económico. El régimen de los bienes es una segunda dimensión. Los espacios para adquirirlos y disfrutarlos, la tutela para disponer, una vez que se los ha adquirido, de el uso y goce de esos bienes. ¿Cierto? Ese sería un segundo punto que hay que considerar. Un tercer aspecto del orden económico es el funcionamiento de los poderes públicos. Y aquí yo me atrevería a definir esto en 5 grandes categorías a su vez. Su interacción directa con los ciudadanos y asociaciones que estos crean, y aquí podríamos listar los tributos, los gravámenes que les imponen, ¿no es cierto?, a esos ciudadanos y a esas asociaciones, de los poderes públicos, los gastos fiscales y la definición de los presupuestos públicos y las reglas para afectar los derechos de propiedad como parte de esta primera categoría dentro de lo que podríamos llamar el funcionamiento de los poderes públicos. Una segunda categoría es la actividad productiva y la provisión de servicios que realiza el Estado. Y aquí yo me atrevería a inscribir el Estado empresario y los criterios que guían su actividad, las reglas para explotaciones especiales, los espacios que deja a sus competidores privados, ¿cierto? Como parte de esta segunda gran categoría. Una tercera gran categoría es el fomento de la actividad productiva, cómo lo hace el Estado, qué reglas emplea para eso, qué criterios, qué instrumentos, etcétera, etcétera. Una cuarta gran categoría dentro del funcionamiento de los poderes públicos es la planificación, cuando existe la actividad económica nacional y también la regional, donde crecientemente el Estado está tratando de involucrarse. Una quinta elemento y última dentro de esta gran categoría, ¿no es cierto?, las regulaciones que le impone la actividad económica en el ejercicio de sus potestades. Aquí me atrevería a decir que son las restricciones al régimen de personas, las restricciones al régimen de los bienes que mencioné antes, límites dentro de los cuales el Estado puede imponer restricciones, ¿no es cierto? Y un cuarto punto es resguardos que gozan los ciudadanos en todos estos campos, digamos, ¿no? Yo me atrevería a decir que eso es parte del orden económico. Estas 3 grandes categorías creo que forman, vuelvo a repetir, las reglas que afectan a las personas, el régimen de los bienes y el funcionamiento de los poderes públicos, lo que podríamos describir como el orden económico de una constitución. Si uno analiza esto a la luz del proyecto de la Convención Constituyente, uno creo que concordaría sin demasiado esfuerzo, más allá de los entusiasmos ideológicos que puede haber generado el proyecto o de los rechazos ideológicos que puede haber generado el proyecto, ¿no es cierto?, que en todos estos ámbitos ese proyecto dejaba mucho que desear. Y por lo tanto, el riesgo para la seguridad jurídica de las personas, de las organizaciones y de las asociaciones que estos crean era relativamente elevado.
Y por lo tanto era muy difícil que en una sociedad que haya ido consolidando su democracia, más allá de los dilemas que vivimos a partir del 18 de octubre, ¿no es cierto?, que ese proyecto pudiese haber sido aprobado. Y yo me atrevería a decir que en cualquier sociedad democrática moderna, un proyecto de esa naturaleza habría sido rechazado. Y la razón de fondo son estas inseguridades jurídicas. Claro, los análisis siempre se hacen de manera muy simplista, que a la población le molestó que la gente votara de la ducha, digamos. Hay cosas de esa naturaleza y los Pikachu y no sé qué, otros disfraces que... Pero claro, eso no genera rechazo inmediato desde el punto de vista de la población. Lo que yo creo que generó rechazo es esta inseguridad que se recorría a lo largo del texto de la Constitución propuesta por esa convención. Ahora, el proceso actual en discusión, creo yo que se tiene que someter a los mismos criterios. ¿Genera más o menos seguridad jurídica para los ciudadanos, para sus asociaciones, para las empresas, etcétera, etcétera? En función de los criterios o de las grandes categorías que acabo de enunciar como parte del orden económico. Yo creo que si ese ejercicio se realiza cuidadosamente, el proyecto de la comisión experta se hace adecuadamente cargo de estos asuntos y por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, se alinea con otras constituciones de última generación y también con algunas más antiguas. De nuevo, hay varios aspectos del texto que particularmente a mí los deberes constitucionales que establece el texto me parece bastante loco, digamos, pero son eh, cosas con las que se puede convivir, digamos. Pero si uno analiza desde el punto de vista del orden económico, ¿no es cierto?, y de la seguridad jurídica que transmite, a mí me parece que está en línea con lo que son hoy día constituciones de última generación. Cuando hablo de constituciones de última generación, estoy pensando en la constitución finlandesa, la constitución suiza, que se han hecho en los últimos 20 años, digamos. Y cuando digo las más antiguas, estoy pensando en constituciones como la de los países nórdicos, más allá de las diferencias que hay en su régimen político y en su carácter constitucional. A ver, un listado muy breve de los aspectos destacables y que permiten afirmar que la seguridad jurídica está razonablemente bien asegurada es el siguiente. Estoy haciendo un listado muy simple, pero creo que es bien importante mencionarlo. Hay, por un lado, amplia libertad para emprender distintas actividades económicas. El texto actual asegura que las personas, las empresas, las asociaciones pueden emprender distintas actividades económicas sin mayores restricciones que aquellas que sean propias y que emanan del propio texto constitucional y que tienen que ver con la salud pública, el cuidado del medio ambiente y algunos otros aspectos interesantes o relevantes para estos efectos. Las reglas establecidas para ejercer estas actividades que contempla el texto constitucional son todas razonables, creo yo, quizás con un énfasis algo más marcado en materia de protección de medio ambiente, que puede sonar a la luz de los textos constitucionales que existen en el mundo relativamente denso, pero siempre referido a la ley en sus aspectos fundamentales. Por lo tanto, no me parece que haya ahí un problema serio, digamos. Los ciudadanos además tienen posibilidades, según este texto constitucional, de elegir en aspectos que son fundamentales para sus proyectos de vida. Pueden elegir en seguridad social, pueden elegir en educación. Por supuesto, los aspectos específicos y la forma en que eso se realiza quedan sujetos a la ley. De nuevo, algo que me parece extraordinariamente razonable. El derecho a propiedad está bien garantizado y las indemnizaciones, en caso que por interés público ocurran, están adecuadamente definidas y no innovan en esta materia respecto al texto actual. El derecho a propiedad sobre el agua
más allá de que el texto incorpora las definiciones que en la actualidad están en otros cuerpos legales de menor relevancia, como el hecho de que el agua es un bien nacional de uso público, ¿no es cierto? Creo que también están bien protegidos y están en línea con lo que han sido los, no sé, los algo así como 150 años que tiene la historia chilena en derechos de agua. Se mantienen también las actuales garantías de explotación de actividades especiales como la minería, e incluso se deja fuera del texto constitucional estos casos específicos como el litio que hoy día tienen prohibición de explotación en la Constitución, y por lo tanto me parece que el texto en ese sentido ofrece mejores garantías para actividades que son sensibles como la minería, incluso que el texto actual de la Constitución. Las regulaciones, y el texto en esto hace mucho énfasis, tienen que ser no discriminadoras y requieren de definiciones legales, cuyos principios orientadores solamente están definidos en el texto constitucional y están en línea, me parece, todos ellos con la posibilidad efectiva de desarrollar proyectos empresariales. No hay en la Constitución o en el texto que se propone por los expertos algo que pueda inhibir, digamos, el desarrollo de los proyectos empresariales. Por supuesto, uno después verá cómo es el debate democrático y cómo esto se aplica en las leyes. Los principios establecidos para los tributos y la responsabilidad fiscal impiden que estos sean expropiatorios de la actividad económica, y el texto lo dice expresamente, y por lo tanto tampoco uno esperaría que a través de la acción del Estado, a través de los gravámenes que puede imponer y la forma en que realice sus gastos, pueda inhibir, por así decirlo, la actividad económica. Al mismo tiempo se definen criterios, es cierto que muy generales, pero para una política fiscal responsable. El Banco Central, a su vez, mantiene su objetivo de controlar la inflación y asegurar los medios de pago que requiere el funcionamiento de la economía. No se le establecen otros objetivos como en el texto previo. Y solo se plantea un aspecto que es obvio, ¿no es cierto?, que no puede dejar de considerar la actividad económica. Pero no hay realmente otros objetivos para el Banco Central que no sean los tradicionales de una economía moderna. Se mantiene la orientación de que de que toda empresa estatal se debe crear por ley de quórum calificado, es decir, con la mayoría absoluta de los miembros electos en el Congreso. Y además se agrega que debe operar en igualdad de condiciones con el sector privado. Por último, me atrevería a decir que forma parte de estas definiciones que son importantes para la seguridad jurídica, el establecimiento de los derechos sociales como incorporación progresiva, con responsabilidad fiscal y por medio de leyes, y no a propósito de pronunciamientos de la justicia. De hecho, por primera vez en un texto constitucional en la historia de Chile, se imponen restricciones a los jueces para evitar que ellos sean los que vayan definiendo la política pública. Este es el artículo 24 quater del texto. En suma, me parece que el proyecto actualmente en discusión por el Consejo Constitucional cumple con los criterios de seguridad jurídica que se espera para el orden económico y está en línea con lo que decía anteriormente otras constituciones modernas. La paradoja aquí está, ¿no es cierto?, es que avanzar en la dirección que ahí se establece, creo que sería un paso positivo para el país, cerraría el debate constitucional, me parece a mí que por un buen tiempo. No veo fuerzas para cambiar en lo sustantivo los aspectos que el texto propone. Pero claro, hoy día no cuenta con gran respaldo de la población. Y aquí es donde se están cometiendo los errores, digamos. Y se está intentando, más allá de las preferencias políticas de los sectores involucrados,
y hacer un texto más atractivo para la población, ¿cierto? De forma tal de cambiar este aparente rechazo. Sin embargo, es difícil que esos adornos realmente contribuyan a mejorar la probabilidad de acuerdo. Todo adorno en gran medida genera desacuerdo, digamos, como lo hemos visto a propósito de algunas indicaciones que se han estado, algunas enmiendas que se han estado discutiendo. Yo personalmente creo que desde el punto de vista político, la única alternativa es lograr un elevado consenso. Si se logra ese elevado consenso, creo que la población se va a sumar con entusiasmo. Creo que las encuestas que revelan hoy día un cierto rechazo al esfuerzo constitucional tienen que ver con el desacuerdo precisamente que esta iniciativa ha generado. Llevamos 3 años de profundos desacuerdos, hay una gran demanda ciudadana por acuerdo, y si eso se supera, si esto emerge como un texto con un relativo gran acuerdo, va a pasar algo parecido a lo del año 89, donde se alcanzó un gran acuerdo en el país en materia constitucional, no fue muy lucido, no fue muy entusiasmo, no hubo mucho entusiasmo, la población no siguió con mucho interés, pero finalmente tuvo un 91% de apoyo. Yo no creo que este texto vaya a tener un 91% de apoyo, pero sí creo que si se logra un acuerdo razonable, va a finalmente tener el apoyo de la población y ese es el desafío de los meses que quedan. Eso es mi primera intervención. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Harald, por tu exposición muy clara, precisa, así que después yo noté ahí varias preguntas que te quiero hacer en el siguiente espacio de discusión. Le paso ahora la palabra a Janet. Muchas gracias, Paula. Muy buen día a todos. Y mi agradecimiento primero a AmCham y a su equipo por la invitación a compartir reflexiones sobre aspectos económicos en la discusión constitucional. Y un gusto compartir contigo, Harald. Voy a ser complementario. Sin duda estamos ahora en un momento crucial, dado que ya partieron las votaciones del contenido de la Constitución que se le ofrecerá al país a fines de este año, poco antes de la Navidad. Y de este proceso constitucional me gustaría destacar 3 aspectos en materia económica. 1, el sistema político. 2, aspectos fiscales. Y 3, aspectos relacionados con el funcionamiento del mercado. Primero, un ámbito que naturalmente no es explícitamente económico, pero que es de la mayor importancia para la economía también, es el funcionamiento de nuestro sistema político. A mi juicio, es la parte constitucional que más impacto podrá generar en la economía. Lo destaco porque en los últimos años Chile se ha caracterizado tanto por un parlamento fragmentado, recordando en parte al funcionamiento de la República de Weimar, como también por gobiernos que solo pueden actuar en el corto plazo durante 4 años sin reelección. Esta combinación, gobiernos de solo 4 años y la fragmentación en el Congreso, ha llevado a un excesivo cortoplacismo en las políticas públicas, ha congelado avances y ha atrasado múltiples reformas sistémicas que son necesarias para el país. El anteproyecto de constitución elaborado por la comisión de expertos mejora ello solo en parte y con una voluntad que pudiera definirse como porosa. Se mantienen periodos presenciales cortos de 4 años y aun cuando sí se establece una barrera del 5% para ingresar como representante de un partido al Congreso, esa regla ya se presenta aguada y con excepciones que demuestran que no ha habido voluntad real en respecto. Entonces, el sistema político probablemente no se mejorará sustancialmente vía este proceso constitucional y como resultado es de esperar que se mantiene un cierto inmovilismo en las políticas públicas, sea cual sea el resultado del plebiscito en diciembre. Debo agregar desde ya que este inmovilismo era menos relevante en el pasado que hoy. Aún más complejos que son los desafíos para los mercados, aún más complejidad deben considerar las políticas económicas y por ello aún más dinámico y ágil debe ser el Estado
en su rol como regulador. Segundo, en materia fiscal, podemos ver que hay diversas menciones en el borrador de la Comisión de Expertos y hay diversas enmiendas también que hacen referencia a este ámbito fiscal. Lo anterior, quiero destacar, tiene plena justificación a raíz del deterioro que ha habido en las cuentas fiscales en la última década. Y también desde el Consejo Fiscal Autónomo en esta línea se han hecho múltiples recomendaciones en materia constitucional. Algunas de ellas están consideradas en el texto propuesto o en las enmiendas también, otros no fueron considerados. Dicho eso, a la vez debemos recordar, tal como indicó un estudio encargado por el Consejo Fiscal Autónomo al bufete Kunstmann Spies, que a nivel internacional no se observa una correlación fuerte entre el desempeño fiscal de un país y la inclusión de principios de sostenibilidad fiscal en su constitución. Pero a la vez, sí se puede decir que en Chile hay diversas mejoras pendientes en materia fiscal, aun cuando sería ideal que efectivamente algunos de ellos estarían considerados en la Constitución, será igualmente un avance que se consideren en cuerpos normativos de rango inferior, ojalá algunos ya en el corto plazo. De forma complementaria, me gustaría mencionar también que el principio de disciplina fiscal requiere no solo balancear de forma adecuada ingresos fiscales, ingresos estructurales y gastos fiscales, sino que también requiere de un correlato en materia de calidad, transparencia y eficiencia del gasto público. Y podemos reflexionar también aquí sobre el inmovilismo. De hecho, como expresidenta de la Comisión Gasto Público, donde estuvimos junto con Harald, pienso que la voluntad de los gobiernos y del Congreso de avanzar en aspectos de transparencia y eficiencia fiscal ha sido y sigue siendo acotada, lo que lleva a una situación de atrasos acumulados de reformas necesarias. Y del mismo modo, como mencionaba acerca del sistema político, también aquí este inmovilismo en la actualidad es aún más sensible que en el pasado, dado que la situación fiscal se presenta con mayor complejidad. Es decir, en materia fiscal y de gasto público, seguir atrasando reformas hoy tendrá probablemente un mayor costo para el país que ayer. Y por último, en relación con el funcionamiento del mercado, la propuesta constitucional de la Comisión de Expertos destaca, igual como diversas enmiendas, el deber del Estado de promover y defender la libre competencia en las actividades económicas. Eso es positivo y muy relevante, especialmente porque, aun teniendo instituciones reconocidas en este ámbito como la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a la vez nuestro país no ha dado la importancia adecuada a políticas pro mercado que sean preventivas y más eficaces. Vemos en Chile como las empresas muy grandes, en realidad muy grande me refiero a empresas con ventas sobre 1.000 millones de dólares de facturación anual, han ido capturando cada vez mayor proporción de la facturación en Chile. Y la falta de interés de nuestro país en materia pro mercado se refleja también en la ausencia de estadísticas y datos adecuados sobre composición, crecimiento y comportamiento del mercado, aun cuando ello es una condición sine qua non para en realidad crear y consensuar políticas económicas efectivas. Lamentablemente, el Ejecutivo no ha mostrado interés de avanzar en este ámbito específico. Podemos ver más bien que en materia de políticas económicas, Chile actúa de forma ciega, sin datos adecuados, sin visión sistémica y culturalmente basado más en filosofía laissez-faire que de libre mercado. Varias brechas importantes en este sentido fueron recientemente presentadas por el economista de la Universidad de Chicago, Luigi Zingales, quien destacó después de 2 años de investigación, o más de 2 años, que la banca y los grupos económicos en el mercado de Chile no cuentan con una regulación adecuada, mientras sí presentan conflictos de interés que quitan mercado a nuestro mercado. Los diagnósticos del economista Zingales son relevantes. A la vez hacen recordar que desde décadas ya se sabe que Chile necesita gatillar en algún momento una regulación de sus grupos económicos. ¿Cómo es posible que no se ha avanzado nada en eso? Quisiera recordar también que una de las recomendaciones principales de Zingales es establecer transparencia sobre las personas naturales detrás de personas jurídicas en Chile.
En este ámbito, uno también podrá preguntarse cómo es posible que en varios países de la región ya hay registros de beneficiarios finales, mientras en Chile ni existe regulación en respecto, aun cuando ello es estándar internacional y clave para entender la concentración en el mercado y para prevenir colusión económica o el lavado de activos, por ejemplo, de grupos económicos asociados al narcotráfico. Por último, y del mismo modo, uno podrá preguntarse cómo es posible que uno de los más destacados economistas a nivel internacional de la Universidad de Chicago y director del Stigler Center, Luigi Zingales, entrega recomendaciones pro mercado en Chile, pero la prensa nacional casi no publica nada en respecto y como país no debatimos sobre las recomendaciones. A nivel estratégico, en Chile ya hay consenso que en los próximos años se requiere elevar el crecimiento tendencial para financiar la agenda social con responsabilidad fiscal. También sabemos que este crecimiento requiere de mayor innovación en la economía. En este sentido, las políticas actualmente planteadas, principalmente en el ámbito de políticas industriales y la desburocratización, son relevantes pero insuficientes para elevar adecuadamente nuestro crecimiento tendencial y procurar que este además sea sostenible. Nos faltan reformas pro mercado y pro competencia en línea con lo recomendado por Luigi Zingales. En relación con la Constitución, se puede destacar como positivo que el borrador propuesto considera como principio la promoción de la libre competencia. A la vez, pienso que en el debate constitucional los aspectos de funcionamiento del mercado no fueron realmente abordados como podrían y deberían, mientras que el Ejecutivo tampoco se ha visto con preocupación en este ámbito. Entonces, sea aprobada o rechazada la propuesta constitucional en diciembre, em, mm, pienso que aquí hay una brecha que debemos abordar como país. Y nuevamente, también aquí en el ámbito de la regulación del mercado, el inmovilismo de ayer no tiene el mismo costo país como el inmovilismo de hoy, porque frente a la complejidad creciente de los mercados y frente a la creciente concentración de poder económico en Chile, relatado recién, por ejemplo, por Luigi Zingales, también el inmovilismo produce daños a nuestro país también de forma creciente. En resumen, y en base a los 3 puntos mencionados que quería destacar, pienso que la votación de plebiscito no cambiará sustancialmente la situación económica y que se mantendrá más bien cierta inmovilidad en Chile a menos que el país consensúe reformas más precisas y a la vez más estructurales, idealmente en leverage points, así lo llamaría, es decir, en ámbitos muy acotados que desencadenarán mejoras sistémicas. Termino mencionando 2 ideas en este sentido. Bueno, primero, uno de los cambios más importantes será crear y consensuar una visión país en lo económico para Chile, para alinear la acción público y privada y para ir cobrando al Estado una adecuada rendición de cuentas en lo económico. Si, por ejemplo, parte de la visión sería que las empresas medianas deberían crecer que la proporción que tienen en la facturación total del país debería crecer, y me refiero a medianas de verdad, no a los pymes en Chile, sino medianos según la definición de la OECD. Entonces deberíamos saber también año tras año cómo la proporción de las empresas medianas realmente ha crecido, qué medidas se han tomado y con cuál efectividad. Y como segundo cambio, pienso que Chile también requiere repensar la arquitectura de nuestra institucionalidad y las características de esta, dado que se ha ido favoreciendo el estancamiento de reformas. Aparte de la necesidad de facilitar post plebiscito, independiente del resultado, mejoras en el sistema político mismo, en línea con lo señalado, pienso que será necesario considerar mejoras en diversas instituciones públicas que tienen potestad en materia fiscal y funcionamiento de mercado. Frente a diversas instituciones en este ámbito en Chile, requerimos, uno, balancear mejor el poder, buscar más contrapesos. 2, buscar también un mejor equilibrio entre expertos por un lado y personas del poder electo por el otro lado, para facilitar la creación de política pública basada en evidencia, complementario al rol del Congreso, pero a la vez alejado del juego de poder. La idea de fortalecer la institucionalidad económica en Chile se podrá materializar en el ámbito fiscal y de gasto público cuando se fortalecen el conjunto de instituciones autónomas relacionado con aspectos fiscales y el buen uso de recursos públicos.
Implicaría también repensar en cuál institución existente asignar la función de realizar continuamente recomendaciones en materia de transparencia fiscal para evitar rangos excesivos de discrecionalidad de parte del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto a la hora de presentar estadísticas fiscales y de gasto público. Fortalecer nuestra institucionalidad en materia fiscal y de gasto público significaría también reforzar el gobierno corporativo de la Contraloría General de la República para que sea más bien colegiada y incorpore en su gobierno corporativo también como a nivel principal, también a expertos en materia de contabilidad y auditoría financiera. Y por último, en materia de funcionamiento de mercado, fortalecer nuestra institucionalidad em, eh, significaría debatir en profundidad sobre la institución microeconómica que pueda realmente promover la competencia desde la perspectiva de una mirada más bien schumpeteriana, como destacó, por ejemplo, también Christian Laroulette relacionado con el debate constitucional. En mi visión, tal como existe un Consejo Fiscal autónomo, debería existir en futuro una nueva institución autónoma y colegiada, pequeña pero altamente especializada, para analizar en profundidad, alejado del juego de poder, el funcionamiento del mercado y realizar recomendaciones. A la vez, si en un plazo prudente el Ejecutivo y el Congreso no avancen en las respectivas políticas pro mercado, esta institucionalidad a nivel microeconómico debería contar incluso con potestad normativa dentro de lineamientos gruesos que debería fijar el Congreso para el largo plazo. Entonces, la única manera de avanzar económicamente es buscar respuestas más complejas y también más técnicas para abordar la complejidad. No hay respuestas simples frente a desafíos económicos complejos que tenemos en Chile. Eso es muy relevante porque seguir negando la complejidad de los desafíos económicos vía una institucionalidad no creada para dicha complejidad llevará a seguir en el inmovilismo chileno con un costo país probablemente cada vez mayor y a la vez facilitaría el surgimiento de líderes populistas en nuestra democracia y frente a nuestros mercados económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Muy interesantes los temas que tomas. La importancia del sistema político, de cuidado fiscal, también de promercado, de libre competencia. Al final, tu reflexión versus el check and balance entre política y expertos, entre otros temas que tocaste. Muchas gracias por tus reflexiones. Pasamos ahora a un espacio de preguntas y comentarios, tanto los que están presentes y también los que están online. Dani, ¿tú me puedes ir contando los online que pueden poner sus preguntas en el chat o también levantar la mano y podemos abrir los micrófonos? Y quiero hacer un reconocimiento a Gonzalo Sangüesa, que él es co-chair del Comité de Inversiones y Negocios, que también fue parte esencial para organizar este conversatorio y lamentablemente no pudo estar acá presente, pero está conectado online. Hola Gonzalo, así que también te invito a si quieres formular preguntas. Voy a partir con algunas preguntas por acá. Harald, hay un tema que planteó Janet sobre el sistema político, ¿no? Que ella siente que el sistema político no mejorará. Tenemos grandes desafíos como la fragmentación, dificulta la realización de llegar a acuerdos, que el Ejecutivo pueda llevar a cabo sus reformas. Bueno, y que esto tiene un impacto también económico. ¿Cómo lo ves tú en lo que sea, no solo en el borrador del Consejo de Expertos, sino también en lo que se ha discutido actualmente en el proceso institucional y cómo se puede llegar a un sistema político en que podamos también abordar estos temas? A ver, yo tengo aquí una posición bien radical. Yo creo que el presidencialismo no sirve. Y Chile se quedó atado con el presidencialismo por distintas razones que no viene al caso analizar. Para que el presidencialismo funcione bien, requiere de una serie de condiciones que en Chile no se han dado. Desde luego, en Estados Unidos, donde el presidencialismo es el único país donde ha funcionado razonablemente bien, está funcionando cada vez peor, digamos. Pero tiene además características muy particulares. Estados Unidos es muy descentralizado y por lo tanto hay una competencia política muy fuerte. Y los sistemas electorales son uninominales para el Congreso y eso también tiene fuerzas moderadoras, en teoría.
Y Chile optó por quedarse con el régimen presidencial. Piensen ustedes que desde 1990 hay 31 presidentes en Latinoamérica que no han llegado al final de su mandato. Una cosa todos los días, y no tiene una solución institucional el presidencialismo para crisis política. Nosotros logramos, producto de un acuerdo, pero podría no haber pasado. O sea, estuvimos en un equilibrio muy precario, digamos, en su momento. Y no tenemos buenos formas de resolver las crisis políticas en el presidencialismo, pero eso ya no pasó. Ya no se consideró una alternativa. Ahora, hay cosas positivas en el texto constitucional al respecto. Desde luego, el umbral del 5%, que yo creo que es más fuerte de lo que se cree desde el punto de vista de ordenar, digamos, la fragmentación parlamentaria. Hoy día hay 21 partidos en la Cámara de Diputados. Con un 5%, si hace un análisis básico, no debería superar nunca más allá de 13. Más allá de que está este caveat, ¿no es cierto?, de que si tiene 8 parlamentarios electos, digamos, ¿no es cierto?, igual tiene representación ese partido, pero si uno hace los cálculos, dice que un partido que saque el 5% vaya a tener 8% dado los distritos que hay en Chile. Tampoco son tantos los distritos en Chile. Lo que a mí me habría gustado, y creo que todavía hay una probabilidad, es reducir el número de parlamentarios que se eligen por distrito. Eso podría ayudar y reforzar esta tendencia contraria a la fragmentación. Y creo que esa enmienda todavía es algo que puede volar, y que sé que se está discutiendo y habemos varios tratando de empujarla. Una segunda dimensión que tiene el texto constitucional es que creo que clarifica mejor las urgencias tanto del Ejecutivo como del Congreso, y eso también debería ayudar a confluir a acuerdos. Después tiene un elemento el texto que creo que es positivo, a pesar de que he visto algunas críticas, pero no me hace mucho sentido, que le permite al presidente cada 1 de julio definir 3 prioridades que se tienen que legislar antes de un año. Y eso indudablemente que creo que bien gestionado puede ayudar a salir del entrampamiento que estamos en temas claves. Hoy día esa posibilidad no existe. Ustedes saben que en la práctica el Congreso se salta las urgencias y no tiene ninguna obligación de apurar la tramitación de algún proyecto que el Ejecutivo quiera dimensionar. Al mismo tiempo le da mayor poder al Congreso en algunos aspectos que son interesantes, como la definición y la forma en que se definen las urgencias. El gobierno no puede ponerle a todos sus proyectos urgencias. Entonces eso lo obliga a priorizar, el Congreso le puede bloquear eso, ¿no es cierto? Entonces obliga, además de este otro aspecto. Entonces hay una serie de elementos en el texto constitucional que permitiría que el presidencialismo funcionase mejor de lo que está funcionando hoy día. Pero indudablemente Janet tiene razón que con una fragmentación muy elevada es muy difícil funcionar. De hecho, hay un texto clásico en la ciencia política que dice que en el presidencialismo la única forma que funciona es que los presidentes sean populares. Y si uno lo piensa, los primeros 4 presidentes de la transición chilena fueron populares. Y eso ayudó mucho a los acuerdos. Después la popularidad presidencial empezó a caer, en parte porque los ciudadanos son más críticos, ¿no es cierto? Y ya esto no fluyó tan bien. Entonces la democracia y los acuerdos es parte de un momento en que los presidentes eran populares. Y es muy difícil lograr lo mismo en un sistema político como el nuestro actual. Entonces hay que convivir con eso, dado que no me hicieron caso respecto al régimen político. Muchas gracias, Harold. ¿Ya le quieres hacer un breve comentario al respecto? Sí, gracias. Bueno, recordar que en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucho debate sobre la fragmentación del Parlamento previo a la guerra, que llevó justamente a un desgobierno finalmente y que llevó finalmente a la guerra, fue uno de los factores más importantes. Entonces, el principio en Alemania era de que haya no demasiado partidos, pero tampoco demasiado pocos partidos, sino justo algo entre medio. Y por ello está este 5% establecido también en Alemania a través
de la Ley General Electoral y que establece un 5% para el Bundestag, pero también para el Bundesrat, que es para ambas cámaras. El Bundesrat es como la representación más de las regiones. Y en Chile vemos que efectivamente esto también se estableció, pero para la Cámara de Diputados o en combinación con el Senado cuando se trata de parlamentarios electos. No vale para el Senado y incluye independientes asociados al partido que naturalmente tienen no sé, una disciplina partidaria muy distinta y que son muy distintos a la hora de debatir y consensuar reformas desde el Ejecutivo con el Congreso. Entonces, efectivamente, el 5% en Chile, debo decir, se ve bastante diferente que el 5% en Alemania y todavía tiene amplio espacio de mejora para efectivamente evitar la fragmentación. Muchas gracias, Janet. Tenemos una pregunta de Mario Arenas, CEO de Freeport McMoRan. Mario. Aló. ¿Dani te atendió también el otro micrófono de repente? ¿No? ¿No? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias, Harald y Janet, muy interesante. Algunas preguntas y otros comentarios. Me gustaría que me comentaran si a juicio de ustedes ven ciertos riesgos en el tratamiento laboral que tiene el proyecto, particularmente el concepto de trabajo decente, que parece ser algo bastante ambiguo, y también una falta de limitación, si se quiere, al tema de la huelga. Y si hay algún otro aspecto periférico que ustedes consideren que podría tener algún efecto importante en el tema del desarrollo económico. También si es que hay alguna de las enmiendas que están siendo discutidas que de ser aprobada o ser rechazada, creen ustedes que podría incidir en eso. Y después solamente una duda en relación a algo que dijo Janet. Yo concuerdo plenamente en la importancia que tienen transversalmente el abordar correctamente el sistema político. No sé si no entendí bien, pero me pareció que tú le atribuías bastante importancia al hecho de que pudiese existir una reelección del presidente. Entonces, yo no sé si efectivamente fue eso o hay alguna otra, porque al menos lo que yo veo que en casos de reelecciones, lo que termina ocurriendo, el riesgo existente es que en el año de la elección el presidente y todo su equipo se desvíe completamente de sus labores y empiece a hacer proselitismo. Entonces, no sé, o ahí no entiendo muy bien por qué eso podría ser una solución versus otra solución quizás de tener periodos más largos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Janet, si quieres, puedes partir tú y después te ponemos la palabra a Harald. Gracias, Paula. Efectivamente, entiendo, en la región, bueno, hay mala experiencia con reelecciones de presidentes, razón por la cual hay bastante argumento de que no existe reelección, por los mismos riesgos que tú has mencionado, de que se orienta finalmente el presupuesto público y el accionar del Estado hacia el objetivo de la reelección y no tanto hacia la administración eficiente de los recursos públicos. Eh, en el hecho, igual resulta en gobiernos que necesitan un año para instalarse, que gobiernan en el segundo y tercero y en el cuarto ya están en realidad pensando también en otro ámbito y que está terminando su plazo, lo que causa que realmente muchos proyectos de mediano alcance, ni siquiera de largo alcance, nunca jamás están en la mesa de debate de verdad. Y me parece complicado aceptar eso, sino de lo más racional, a mi juicio, sería fortalecer todos los contrapesos para el buen uso de los recursos públicos, lo que realmente implica también
sin querer subestimarlo, el fortalecimiento de la Contraloría General de la República, a mi juicio, había un foco no adecuado, demasiada importancia que el país le ha dado a aspectos contables y de auditoría financiera, en parte porque nuestro Contralor General de la República es un abogado y no es experto en materia de contabilidad, razón por la cual el Consejo para la Modernización del Estado en 2019 ha propuesto una reforma cirúrgicamente bien pensada, pequeña, pero para dotar la Contraloría General de un órgano colegiado en el cual al menos deberían estar 2 expertos en materia de contabilidad y auditoría financiera. En las enmiendas hay 2 propuestas que proponen un consejo técnico. Una enmienda propone que tenga la característica que mencioné recién y que fueron elaborados por el Consejo de Modernización del Estado, pero en realidad es muy distinto tener un consejo técnico que un cuerpo colegiado de verdad. Pero siento que en clasificado presupuestario, en contabilidad, auditoría financiera, hay mucho que avanzar y hay mucho que avanzar en contrapesos de que de una vez por todas creamos la oficina del Congreso. Y que la institucionalidad fiscal general es como se fortalezca y que los contrapesos y la transparencia se repiensa y con ello probablemente el riesgo de una reelección va a ser menor. Y si no convence eso, igual me parece que el periodo debería al menos ser 5 años, un año más, porque 4 años es excesivamente poco. Y cuando uno ha hablado con ministros, no sé cómo es tu experiencia, Harald, em, normalmente lo estratégico no entra en la mesa. En un país con tantos desafíos estratégicos, esto efectivamente es un problema y tiene que buscarse una solución diferente en vez de mantener el status quo, a mi juicio. Harald, temas laborales, no sé si, o también lo que Mi comentó. experiencia como ministro, Janet, si tú recuerdas, bien especial, digamos, así que no sé si vale la pena comentarla. Pero respecto, yo creo que en Chile sería un gran error la reelección inmediata del presidente, por una razón muy simple. Piense, un solo dato. Cuando asumió Sebastián Piñera, o cuando asumió Michelle Bachelet su segundo periodo, el 87% de los directores de hospital fueron cambiados. Y eso que son elegidos por alta dirección pública. 87%. La instalación se demora mucho porque se nombra a todos los directivos de nuevo. Mientras no haya un Estado moderno con una cierta continuidad. Y cuando asumió Piñera, 81% de los directores de hospitales fueron cambiados. O sea, un director de hospital que dura 3 años, ese sí que no tiene ninguna capacidad de proyectarse, digamos. ¿Y cómo vamos a lograr tener una salud adecuada si es que eso no? Entonces, mientras eso no ocurra, yo creo que es un error pensar en la reelección inmediata. Dicho eso, claro, el trabajo decente como concepto es bien discutible, ¿no es cierto? Y genera dudas, pero lo que sí hace el artículo es dejarlo definido en una ley. Y eso es lo que, de alguna manera, resguarda la posibilidad de que aquí salga cualquier cosa, digamos, y que la Constitución se interprete y que los jueces la interpreten de una determinada manera, porque ese es el riesgo principal. Pero esto lo deja el articulado de la Constitución definido en una ley y por lo tanto eso yo me atrevería a decir que protege a las empresas, a los ciudadanos, y al mismo tiempo establece que no hay obligatoriedad de sindicalización, que hay libertad, que nadie puede estar obligado a asociarse a una determinada organización, y ofrece distintas posibilidades claro, no evitan que haya una negociación por rama, por ejemplo, pero la Constitución actual tampoco lo hace. Y esto queda sujeto a la ley, me parece que está dentro de lo razonable. A mí, cuando decía los deberes constitucionales, yo no sé si ustedes los han leído, déjenme ver si lo encuentro aquí. Ahí sí que hay una amplia discreción para después interpretarlos, digamos, ¿no? No me acuerdo dónde está esto, pero es que es casi de los deberes constitucionales. Hay un capítulo especial sobre esto. Entonces, les voy a leer solamente la primera. Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente.
Asimismo, deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley. Del mismo modo, y hay una serie de cosas que son totalmente ambiguas lo que eso significa. Yo no sé quién va a hacer respetar esto, digamos, porque aquí no, además no establece que esto quede a criterio de la ley, sino que, por ejemplo, todo habitante de la República debe respetar a Chile y sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar la patria. ¿Cómo esto se compatibiliza con la libertad de expresión y con otra serie de derechos que a uno le gustaría estar? Es bien raro que esté ese capítulo, me parece que es el capítulo, y a propósito de ese, algún juez creativo puede inventar cualquier cosa, digamos, ¿no? Eso yo diría que es lo que a mí más me preocupa del texto constitucional, y que creo que hay amenazas a derechos fundamentales y a las libertades civiles y políticas de las personas a través de una interpretación mañosa de ese articulado. Gracias. Sí, voy a pasar, Alejandra, a unas preguntas del chat y después te paso ahí la palabra. Harald, ¿a qué se refiere cuando dice que los deberes constitucionales son muy... Bueno, yo creo que poco ahora lo respondiste. Em, Dice aquí, son muy locos, pero veamos, estoy leyendo textual del chat, pero y si puede profundizar, a Janet, Harald dice que esta constitución se parece a las más modernas, entonces en materia de competencia de mercado, si tú opinas también eso, sí, y dónde deberíamos buscar ejemplos de constitución, Harald. A ver, yo creo que el punto, hay muchos planteamientos de Janet que yo creo que todos compartimos, pero que no son propiamente del texto constitucional, digamos, ¿no? Y la pregunta es cómo se instala en el debate político. Las constituciones tienen principios generales en esta materia. Hay pocas constituciones que tienen tan específicamente definido que el Estado tiene que preservar la libre competencia. En ese sentido es bastante moderna la constitución nuestra, digamos. Y yo creo que cuando yo pienso en constitución, a mí personalmente me gusta la constitución finlandesa. Creo que es una constitución que está muy bien armada, muy bien definida. Pero esa no es la constitución que se instaló acá, y la pregunta es cómo uno contrasta esa constitución, la constitución que de alguna forma la comisión de expertos ha desarrollado, con una constitución como la finlandesa, y yo creo que sale relativamente bien parada, digamos. Desde luego, Finlandia es un gobierno parlamentario también, así que no. Pero haciendo abstracción de eso, digamos, creo que la Constitución en ese sentido está bien alineada con lo que yo llamaría una Constitución moderna. Las constituciones más antiguas en general no definen derechos sociales. Si uno mira las constituciones nórdicas, o incluso la alemana, la alemana establece que Alemania es un Estado social, pero no establece ningún derecho social en el sentido de cómo lo entendemos en Chile. La Constitución finlandesa sí establece derechos sociales y los deja, establece que en general son progresivos, los deja al criterio de la ley, y en eso la nuestra un poquito se parece a eso. A eso me refería yo cuando pensaba que era una constitución relativamente moderna. Muchas gracias. Janet. Sí, el punto es que las constituciones generalmente no son modernas, sino son elementos más de tradición. De hecho, Alemania, con todo el concepto de la economía social de mercado, no tiene este concepto, no tiene una constitución económica en este sentido, aun cuando los ordoliberales, la escuela de Friburgo, siempre trató de implementar una constitución económica también. Y hay varios investigadores académicos que proponen igual que existe mención a la economía de mercado en la Constitución. Y en este sentido, tal como traté de abordar antes también, me parece que es un avance que el principio de la defensa de la libre competencia sí está en el texto y está también en varias enmiendas. Es decir, se muestra una mayor preocupación en este ámbito. A la vez, me parece que sería ideal establecer igual que nuestra base, nuestro sistema económico es una economía de mercado. Y lo destaco porque a veces
uno lo toma por garantizado, pero en el hecho uno ve que hay muchas acciones que en realidad son contradictorios con la economía de mercado, que significa no solamente cuidar proactivamente, no solamente a nivel de reacción el mercado privado, sino también significa que el Estado mismo en sus acciones frente a los privados tiene que cuidar el principio del mercado. Y nosotros vemos, por ejemplo, que todas las transferencias, no las compras públicas que son para el funcionamiento del Estado, las transferencias financian programas públicos que igual crean un mercado financiado por fondos públicos para proveedores que ayudan en la ejecución de programas públicos. Se llaman colaboradores, pero al final sí son proveedores. Y ahí vemos que el Estado ha ido restringiendo el mercado y la competencia, estableciendo el principio de que varias transferencias tienen que ser solamente a ciertas personas jurídicas sin lucro. Y me parece que esto no es acorde, por ejemplo, al principio de una economía de mercado y quizá tiene su justificación en una ideología de 50 años atrás, cuando uno tenía quizá a los Charlie Chaplin, la fábrica con el humo, esto fueron las empresas y después la fundación con las monjitas. Es decir, lo digo como una ironía, no me lo tomen mal, pero hoy día hay empresas B, hay empresas que tienen propósitos vinculados a objetivos que tienen que ver a solucionar problemas de la sociedad. Tenemos aspectos de sostenibilidad muy distintos y aún así decimos que ciertos proveedores del Estado pueden ser solamente fundaciones y no me parece adecuado a una economía de mercado, razón por la cual en realidad este principio me parece muy importante destacar y con ello que tiene que haber un enfoque en promover la competencia, porque vemos a nivel mundial que hay una tendencia hacia la concentración económica, lo que significa que los países necesitan un enfoque mucho más preventivo para contrabalancear esa tendencia de quitarle mercado al mercado que vemos también en Chile. Y eso así no está en la Constitución y tampoco lo que ojalá el día de mañana podría estar, que es, no tiene que ser constitucional, pero tal como está presentado hoy día la Constitución, sí debería estar regulado en la Constitución, es darle a alguna institución autónoma potestad en materia normativa económica. Y vemos, por ejemplo, que nuestra CMF tiene naturalmente cierta potestad en materia de las empresas bajo su regulación, materia sostenibilidad, y hemos quedado totalmente atrás en reglas para todas las empresas de cierto tamaño, como si la sostenibilidad fuera solamente algo del sector financiero y de la empresa listada en bolsa. Y vemos también que las empresas que sí quieren cooperar con este proceso y que tienen información valiosísima a aportar, sin la cual no hay regulación adecuada, no encuentran un lugar agnóstico con el cual podrían conversar y aportar. Entonces, para mí, en futuro, la complejidad del desafío de que el capitalismo sea sostenible y de cuidar el mercado necesita una institucionalidad microeconómica autónoma, altamente especializada, y eso tiene que estar regulado en la Constitución. Eso no fue parte del debate, pero en algunas décadas ojalá se va a hacer. Muchas gracias, Janet. Alejandra, de United Health Group. Sí. Hola, primero que todo, muchísimas gracias, Janet, Harald, por esta interesante charla y obviamente gracias, Anchan, por organizarla. Mi pregunta es como bien puntual. Existiendo un riesgo no igual a cero, ¿cierto? Probablemente, de que este proceso no llegue a término y que obviamente haya o sea, que pueda haber un rechazo a esta nueva posibilidad de texto constitucional. ¿Cómo conversa eso con estas ideas tan importantes de poder incorporarles a nuestro sistema económico y cómo se sigue adelante con la constitución actual, existiendo ese riesgo todavía latente o con un borrador, ¿cierto?, que podría tener ciertos aspectos abiertos, que fue más o menos lo que abordamos acá? Muchas gracias. Harald, sí. Sí, a ver, yo creo que el capítulo constitucional se cierra si es que el texto no se aprueba. O sea, si se aprueba o no se aprueba por un buen tiempo. Si no se aprueba por un buen tiempo, va a resurgir probablemente en la elección del 2025. Pero a mí no es eso lo que más me preocupa.
O sea, a mí lo que más me preocupa es que esto es un gran fracaso del mundo político. Y hoy día hay un tremendo distanciamiento entre el mundo político y la ciudadanía. Y la ciudadanía, el 18 de diciembre, si es que se rechaza esto o se vota en contra, va a quedar muy perpleja y va a decir, oye, se pasaron 3 años en esto, no han logrado nada, siguen igual de divididos que antes, que se vayan todos. Y ese que se vayan todos está ahí, digamos, dando vuelta. Y ahí sí que se inicia un proceso de incertidumbre muy grande, creo yo. A mí me preocupa más eso, y yo creo que, como ustedes saben, la situación económica no es particularmente positiva. La seguridad ciudadana sigue siendo un problema, reformas importantes se han postergado. El clima entonces que se genera es un clima donde invita, yo creo que mucho más que ahora, a líderes populistas, a Carlos Ibáñez del Campo del año 52, digamos, con una escoba, hoy día será una de estas robots, digamos, no sé cómo se llama, esta aspiradora robot, digamos, pero la misma idea, digamos, ¿no? Que se vayan todos, no queremos más políticos, hoy día tienen que venir otras personas, y no sé mucho quién representa eso, pero van a emerger esos líderes buscando esa sensación de frustración de la población, digamos. Creo que eso, siempre se dice que ese riesgo existe, pero yo creo que hasta ahora ese riesgo ha sido bajo. Pero si el 17 de diciembre esto se rechaza, yo creo que es otro el escenario. Porque además va a ser un escenario complejo, económico y también desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Janet, sí. De acuerdo, Harald, y a la vez quería destacar con mi intervención justo que tampoco puede ser por sostener un debate constitucional, nos damos el lujo de no avanzar en otras reformas, porque recuerdo igual fin del año 2019, como varios, yo me incluyo, hemos tratado de impulsar distintas reformas muy concretas como parte de un pacto, y el sector político optó por la vía constitucional. Y sin poner en paralelo poco en reformas importantes más aterrizadas. Entonces, quería destacar igual que puede ser lo que indica Harald, pero puede también que ojalá, esto es una esperanza más bien, no tengo ninguna probabilidad que podría calcular en respecto, pero que tengamos como país después una mayor preocupación por reformas específicas que se hagan, porque efectivamente los acuerdos constitucionales, hasta que se implementen, van a durar un largo plazo. Y no abordan realmente los desafíos que tenemos en el mercado, a mi juicio. Entonces, sí o sí necesitamos avanzar en reformas en el ámbito económico, y no veo tanto el riesgo de mayor incertidumbre aún después de un probable rechazo, sino que se mantiene más bien la situación, aun cuando claramente vamos como país a tener una frustración, pero en materia económica no veo tanto gran cambio que podría haber. Última pregunta, José Antonio, de ahí cerramos, sí, porque estamos ahí a 8 minutos de cerrar. Ahí sí, ok. Bueno, Harald, Janet, muchas gracias por esta súper buena charla respecto de la Constitución y todos sus aspectos. Yo tengo dos preguntas, son bien concretas. La primera, ¿ha habido cierta polémica respecto a darle o no rango constitucional a los tratados internacionales, o qué rango deberían tener, si constitucional, legal, etcétera? Bajo. Se bajó, sí, pero quería saber cuál es la visión de ustedes. Y lo segundo, algo lo mencionaste, Harald, pero ¿esta Constitución cierra la posibilidad de activismo judicial en qué porcentaje respecto a lo que estamos viendo hoy día, que es un problema bien grande para toda la actividad económica en general, para diversos sectores? Entonces, un poco, tal vez partir por la segunda, dado que la primera se cerró, pero quería conocer su opinión respecto a los tratados también. Gracias, José Antonio. Muy breve para cerrar. Gracias, Carla. Sí, muy breve la primera, yo creo que
Quedó adecuadamente tratado En el borrador de expertos. sí, Sí, yo sí, también. el asunto de los tratados internacionales, así que creo que eso está más allá de la discusión, pero la enmienda se bajó, como se decía recientemente. Y respecto al segundo, yo diría que el activismo judicial es una doctrina que no se cierra con un texto constitucional, digamos, pero lo acota bastante, porque deja expresamente, como yo decía en ese artículo 24 quater, que los jueces no pueden intervenir en la definición de política pública asociada a los derechos, que son la parte más fuerte. Hoy día todos los fallos más complejos se han basado en el derecho a la vida, digamos, y han significado un gasto fiscal tremendamente importante. ¿No es cierto? Eso queda bastante limitado en el artículo actual, digamos, de ese 24 quater que mencionaba. Y por lo tanto yo creo que no se va a eliminar, pero se va a reducir respecto a la situación actual. Quedan algunos vacíos, me atrevería a decir yo, a propósito de estos deberes constitucionales y de otras materias, pero en salud, en vivienda, en educación queda bastante cerrado. Y también en materia medioambiental, porque lo deja a la ley y establece muy claramente que es la ley la que manda, por así decirlo. ¿Quieres hacer un comentario de cierre? Sí. Sí, muy breve. En Alemania, por ejemplo, en la Constitución está como parte de las diversas cortes supremas que hay. Una, entiendo que son 5, es la Corte Suprema para lo Contencioso Administrativo. Y que en Chile, de hecho, ve la tercera sala de la Corte Suprema. A la vez, nosotros en Chile no tenemos tribunales contenciosos administrativos. Y eso igual sigue siendo un tema importante porque, por ejemplo, si se crea un registro de beneficiarios finales y si el Estado efectivamente va a tener toda la información que debería desde ya tener sobre quién está detrás de personas jurídicas, igual podrá haber temor que alguna institución o autoridad podría abusar del poder que esto significa. Entonces, con aún más razón, uno podría plantear, si se refuerza el rol del Estado, también tiene que reforzarse la parte judicial para que el privado pueda defenderse frente al Estado también, pero eso requerirá de todas maneras instalar tribunales contenciosos administrativos especializados en futuro en Chile. Anécdotas sobre eso están en la Constitución del 25 y nunca se aprobaron en Chile. Eso demuestra que a lo mejor las constituciones no son tan importantes al final del día. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados de lujo, Janet, Harald, por este espacio de conversación, también a los socios que están aquí presentes, a los socios que estuvieron online, al Comité de Inversiones y Negocios de AmCham que organizó este conversatorio, a las visiones ambas presentadas, solo así breve resumen porque fueron mucho lo que conversamos, pero aquí Harald, claro, mencionó al comienzo su palabra, la importancia que pasamos de un texto que incluía bastante incertidumbre jurídica, no solo para las grandes inversiones, también para los ciudadanos a pie, y hacia un texto que genera más seguridad jurídica y que el orden económico estaría en línea con constituciones de última generación. La Janet, que esto no es solo una discusión constitucional, sí, tú mencionaste varias veces que también hay varias reformas que están estancadas hace varios años y que hemos estado como país discutiendo el tema constitucional y dejando importantes temas fuera, lo importante del check and balance sobre política y expertos de la también económico y la importancia de un organismo independiente, que fue lo que tú también mencionaste. Y así que muchísimas gracias y seguiremos conversando en la chama, esperemos verlo prontamente. Gracias, un aplauso.